clínico, que tienen el plano de la docencia, que tienen las publicaciones, que tienen una llegada política para poder hacer ciertas cosas que si no hubieran sido imposibles de hacer. Entonces, en ese contexto, Cabret genera, podemos decir, un salto cualitativo a lo que se venía haciendo, que los que estuvieron ayer en la mesa de apertura, justamente a lo que hizo referencia Humberto Persano, esta idea de pegar un salto y pasar simplemente de la enseñanza de una clínica ligada a la semiología y a una idea especulativa de qué es lo que está pasando en los pacientes, pasar a un trabajo ya dentro del marco de un positivismo duro que se había instaurado en Europa en ese momento. Y para eso hay dos enormes realizaciones. La construcción de este edificio, ¿sí?, que es el Instituto de Clínica Psiquiátrica, conocido también como Instituto de Crinoterapia y conocido también hoy en día con el nombre de Pabellón Amable Jones, ¿sí? Este edificio se empieza a construir a principios. Cabret lo inaugura para el centenario en 1910. Este edificio reunía las condiciones de atención de pacientes al mejor nivel de la atención psiquiátrica europea en ese momento, con las famosas salas de clinoterapia, ¿sí?, donde los pacientes estaban recostados, tenían una tarima para la lectura, estaban cuidados. Hay fotos de eso, ¿no? Había de las fotos que ustedes, algunos habrán visto allí en la imprenta, algunas son las que yo les puse ahí en la guía. Ahí no están estas porque no las puse todas, pero las pueden ver por internet, donde se ven adentro las salas de quimioterapia, cómo están organizadas, cómo los enfermeros cuidan y custodian a los pacientes. Bueno, esa actividad clínica se da en el Instituto de Quimioterapia. Y por otro lado, la otra pata importante que nace en la Argentina en este momento es el estudio neurobiológico, la anatomía patológica, el desarrollo, digamos, del modelo científico de la locura en ese momento. A tal fin, Domingo Cabret viaja a Europa para buscar una persona que esté en condiciones de traer esa nueva ciencia de la biología, digamos, de la neurobiología, de la anatomía patológica, que se había desarrollado mucho en los 40 años que van de 1860 a 1900, especialmente en Alemania, que era el foco donde esto se estaba desarrollando con mayor potencia, y es allí a donde va a buscar a alguien a quien pueda seducir para que venga a la Argentina a crear una escuela de anatomía patológica y de neurobiología. Y para hacerla corta, porque tenemos poco tiempo, allí contrata a Cristofredo Jacob. Cristofredo Jacob era un joven anatomopatólogo que era en ese momento el ayudante de von Strumpel, que era una eminencia en ese momento en Alemania, a quien puede convencer de que venga a la Argentina, a un lugar donde no había nada, a donde se iba a construir un laboratorio para que pueda trabajar. Y uno puede pensar cuál es el motivo por el cual una persona que está en el foco de la ciencia pueda viajar a la otra punta del mundo donde no hay nada. Hay una anécdota que dice que lo que lo decidió a Jacob a venir fue que Cabret le preguntó con cuántos cerebros contaba para trabajar, ¿sí? Y Jacob le dijo, no sé, pero esto hipotéticamente, le dijo, bueno, yo recibo un cerebro por mes para trabajar. Y Cabret le dijo, bueno, usted va a tener varios cerebros por semana en la Argentina. Entonces hizo las valijas y se vino con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Esto no significa que acá se matara más gente. Esto significa que allá en Europa, ¿sí?, todos los hospitales tenían un laboratorio con un equipo de anatomopatólogos. Entonces, conseguir el material de estudio no era fácil, había que esperar. En cambio, él aquí llega a un lugar donde es el único capacitado para hacerlo y recibe todo el material, ¿sí? Entonces, en 1899 llega Jacob a la Argentina, se hace cargo del laboratorio de anatomía patológica, que estaba construido sobre los planos de cómo se construían en Europa los laboratorios de anatomía patológica, con 2 salas de microscopía para trabajar alternativamente en la primera y la segunda mitad del día, porque la microscopía era óptica y lo esencial era la luz del sol. Entonces, si ustedes ven, fíjense hasta dónde llegan los ventanales, llegan casi hasta el techo, ¿sí? Eso permitía entonces que él trabajara en la primera mitad del día en un laboratorio y que después pasara a trabajar al otro laboratorio, ¿sí? Y trabajaba todo el día, desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Tenemos
habíamos publicado un pequeño artículo con la memoria de los primeros 2 años de trabajo de Jacob. En la memoria de los primeros 2 años de trabajo dice que realizó 153 autopsias, ¿sí? Produjo 500 preparados macroscópicos y produjo 25.630 preparados microscópicos, ¿sí? Y aparte de eso, le correspondía atender a los pacientes neurológicos, ¿sí? Y a los débiles mentales, ¿sí? Era un trabajo forzado, ¿sí? Por lo cual a los 2 años le renovaron el contrato. En esas condiciones trabaja los 10 primeros años hasta 1910. En 1910, después del Congreso Científico Internacional que se hizo por el centenario, en el que él participó con una ponencia central que se llamaba El hombre sin cerebro, donde trabajó 7 u 8 casos de anencefalia, que también los hemos publicado con una introducción, hace las valijas y se vuelve a Alemania. Está 2 años en Alemania, no puede volver a incorporarse en el nivel que a él le correspondía por la formación que tenía, y bueno, toma contacto con el doctor Esteves, que era el director del Hospicio de Mujeres, que está aquí enfrente, y el doctor Esteves lo contrata para que venga a trabajar a un laboratorio construido también en el Hospital Moyano, en el Hospital de Mujeres, con unas condiciones no tan duras como las que había tenido en los 10 primeros años, en donde se le permite un trabajo que no sea full time, que pueda hacer otras cosas. Entonces él ahí sí viene a la Argentina, se radica, sigue trabajando hasta su jubilación, es profesor titular, es el primer profesor titular de neurobiología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1921, y es el primer profesor titular de neurobiología en La Plata, creo que en el 32, y se jubila ya muy grande. Es un gran longevo, muere en el año 1956, tenía 90-91 años, tiene una obra impresionante, se interesa muchísimo por los mamíferos de la República Argentina y produce una obra en 10 tomos maravillosa que se llama Joya Neurobiológica Argentina, ¿sí? Que tenemos por allí un tomo para mostrarles, y es un enamorado del sur argentino. Descubre algunas zonas no conocidas del sur, y hay en el sur un lago que algunos lo conocerán, que es el lago Jacob, que lleva el nombre de